El emperador Tiberio, cuya vida y reinado están envueltos en una espesa niebla de misterio y controversia, es una figura fascinante en la historia romana. Nacido Tiberio Claudio Nerón el 16 de noviembre del 42, su destino estuvo ligado al poder desde su juventud. Hijo de Livia Drusila y Tiberio Claudio Nerón, su vida cambió drásticamente cuando su madre se casó con el emperador Augusto. Adoptado por este último, Tiberio se convirtió en el sucesor designado del emperador más célebre de Roma. Desde joven Tiberio mostró una capacidad militar excepcional. Se distinguió en varias campañas, particularmente en Germania y en las provincias del Rin y del Danubio, donde sus tácticas astutas y su rigurosa disciplina le granjearon la admiración de sus soldados y el temor de sus enemigos. A través de sus victorias, Tiberio consolidó su reputación como un líder militar capaz y un estratega brillante. La muerte de Augusto en el 14 marcó el inicio del reinado de Tiberio. Sin embargo, su ascenso al poder no fue un proceso sencillo. Las ambiciones de su madre, Livia, jugaron un papel crucial. Livia, conocida por su astucia y ambición, maniobró para que su hijo ascendiera al trono, superando a otros posibles sucesores. El propio Tiberio no parecía tener un gran deseo de gobernar, pero aceptó la responsabilidad que le fue impuesta. Al asumir el poder, Tiberio enfrentó el desafío de gobernar un vasto imperio con numerosos problemas internos y externos. Implementó una serie de reformas destinadas a consolidar la autoridad imperial y asegurar la estabilidad del imperio. Bajo su liderazgo, Roma experimentó una relativa paz y prosperidad. No obstante, su estilo de gobierno fue severo y autocrático. Desconfiado por naturaleza, Tiberio temía las conspiraciones y los complots en su contra. El impacto de Tiberio en la historia romana fue significativo. Su reinado marcó una etapa de transición entre el régimen establecido por Augusto y los posteriores emperadores de la dinastía Julio-Claudia. A través de sus reformas y su consolidación del poder imperial, Tiberio sentó las bases para el gobierno absoluto que caracterizaría al imperio en los siglos siguientes. El reinado de Tiberio también ofrece lecciones sobre el ejercicio del poder y la naturaleza humana. Su vida es un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper y cómo la paranoia y la desconfianza pueden destruir incluso a los líderes más capaces. La figura de Tiberio sigue siendo una advertencia sobre los peligros de un gobierno autoritario y la importancia de la vigilancia y el equilibrio de poderes. Así, el emperador Tiberio, una figura envuelta en sombras y contradicciones, dejó una huella indeleble en la historia de Roma. Su vida, marcada por la ambición, la paranoia y el poder, sigue siendo un tema de fascinación y estudio, ofreciendo una visión cautivadora de uno de los periodos más turbulentos del Imperio Romano. El retiro de Tiberio a Capri también está rodeado de historias de decadencia y depravación. La isla, un lugar de gran belleza natural, se convirtió en el escenario de rumores sobre las supuestas orgías y perversiones del emperador. Estas historias, aunque probablemente exageradas, contribuyeron a la oscura leyenda de Tiberio. En Capri, lejos de la vigilancia del Senado y del pueblo romano, Tiberio se entregó a una vida de aislamiento y excesos. A pesar de su retiro, Tiberio siguió tomando decisiones cruciales para el imperio. Desde su villa en Capri, el emperador continuaba enviando órdenes y directrices a Roma. Su influencia se mantuvo, aunque indirecta. La administración del imperio, sin embargo, sufrió por la ausencia física del emperador en la capital. Los funcionarios imperiales tuvieron que adaptarse a una situación en la que el poder supremo residía a cientos de kilómetros de distancia. La muerte de Tiberio en el 37 estuvo envuelta en misterio y sospechas. Según algunas fuentes, fue asesinado por Calígula, su sucesor, y Marco, el jefe de la Guardia Pretoriana. Otros relatos sugieren que simplemente murió de vejez. La verdad sobre su muerte sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Lo cierto es que su fallecimiento marcó el fin de un reinado tumultuoso y el inicio de uno aún más caótico bajo el mando de Calígula. El legado de Tiberio es complejo. Por un lado, fue un administrador capaz y un estratega militar brillante. Bajo su gobierno, el imperio se mantuvo relativamente estable y próspero. Sin embargo, su paranoia, su estilo de gobierno autocrático y los excesos de sus últimos años empañaron su reputación. A menudo, la historia recuerda a Tiberio más por sus defectos y su oscuridad que por sus logros. La paranoia de Tiberio se intensificó a lo largo de su reinado. Temiendo ser derrocado, inició una serie de purgas contra aquellos que consideraba una amenaza, utilizando acusaciones de traición como pretexto para eliminar a sus oponentes. La atmósfera de miedo y desconfianza se extendió por todo el imperio. Los senadores y otros funcionarios vivían bajo la constante amenaza de caer en desgracia. Uno de los episodios más oscuros del reinado de Tiberio fue su retiro a la isla de Capri en el 26 DC. Durante los últimos 11 años de su vida, Tiberio prácticamente abandonó el gobierno diario del imperio, delegando gran parte de su autoridad en sus lugartenientes, entre ellos Lucio Helio Sejano, el ambicioso prefecto del pretorio.
Mientras Tiberio vivía en Capri, Sejano consolidó su poder en Roma, instigando una serie de juicios por traición y eliminando a sus rivales políticos. La figura de Sejano es crucial para entender los últimos años del reinado de Tiberio. Sejano, un hombre de gran ambición y crueldad, supo ganarse la confianza del emperador y manipuló los hilos del poder en Roma. Bajo su influencia, el gobierno se volvió cada vez más represivo. Sejano utilizó su posición para perseguir a aquellos que percibía como amenazas, sembrando el terror en la ciudad. Sin embargo, la caída de Sejano fue tan espectacular como su ascenso. En el 31 DC, Tiberio, alertado sobre las verdaderas intenciones de su prefecto, ordenó su arresto y ejecución. La purga que siguió a la caída de Sejano fue implacable, muchos de sus seguidores y colaboradores fueron ejecutados. Esta traición y paranoia constante marcó profundamente el carácter del reinado de Tiberio.